Por supuesto, es la oración de fe. Por eso yo no lo permití, porque yo estoy en la iglesia católica. No tenemos un Cristo dividido, es el mismo Cristo. Sí. Usted hágame su petición de oración de fe, y yo se la repito todas las veces que usted quiera, porque estamos hablando del mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo Salvador. No hay dos, es uno solo. ¿Me lo promete? ¿Me lo cumple? Claro. A ver, públicamente. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Creo. ¿Creen en el Espíritu Santo? Por supuesto. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica? Bueno, católica. Entonces no la aceptó. No la aceptó. La respuesta es no. Ya, la respuesta es no. La respuesta es no. No la aceptó. Entonces, así como ella no la aceptó, yo también me eché para atrás. ¿Se da cuenta dónde ella se echó para atrás? Ahí ella se frenó, ahí me frené yo. Por eso ella sí se puede frenar, pero yo no, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Observa? ¿Observa? Por eso usted se frenó. Yo también me frené. Entonces hay algo que... ¿Saben lo que significa catolicismo? Bueno, ya. ¿Ser católico? No, para empezar. No, déjame aclarar esto. ¿Lo saben? Sí. La teoría es una cosa, la práctica otra. ¿Qué es la Iglesia Católica? La única que fundó Jesucristo. Es que esto se tiene que aclarar. Iglesia católica, cuando se formó la Iglesia Católica, significa Iglesia Universal de Cristo. ¿Ok? No significa que es la de Santo Tomás, no significa que es la de San José. Catolicismo, católico significa universal, es la Iglesia de Cristo. Exacto, no es... ¿Fundada en la persona de quién? ¿La persona de quién? ¿Fundada en la persona de quién? De Cristo. Fundada en la Iglesia Católica por Cristo, que es el constructor. ¿En la piedra cuál? ¿En la piedra angular? No, el constructor es Cristo. Sí. Él construye. ¿Y cuál es la piedra visible que él construyó la Iglesia Católica? Bueno, no sé cuál es. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, yo soy el constructor, yo voy a construir la iglesia, yo soy el constructor, voy a construir la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. El constructor, que es Cristo, está colocando una piedra, que es Pedro, para fundar su iglesia. La piedra que Jesucristo utilizó, Él es el constructor. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Él es el constructor y está construyendo una iglesia y está colocando una piedra. De la iglesia, para que lo conozcan por ustedes mismos. No me crean a mí, no le crean al pastor. Busquen la historia de la iglesia y ahí la van a encontrar. Pero vean en el canal de YouTube, Padre Luis Toro, véanla. En la Biblia. Con la Biblia, capítulos y versículos. Ok. Bueno, vamos a, como tenemos esto tiene muchísimo que tocarse. Un tema, escoge un tema. Yo lo menciono. La Eucaristía. Listo, así vamos. Okay. Muy bien, ahora vamos a poner condiciones para que no caigan en la misma. A ver, ¿cuánto tiempo piensa usted hablar? Cuando sí, hable usted primero, tiene razón. Ajá. Cuando usted diga, ya terminé. El tiempo que yo quiera. Okay. ¿El tiempo que yo quiera o cuánto? Porque yo trabajo. ¿Cuánto tiempo puedo ponerle? Son las 3, una hora, ¿qué le parece? Una hora me parece bien. Ahora, segundo, después que hable usted, hay oportunidad a que dialoguemos, donde yo le diga, mira, usted dijo esto y yo no estoy de acuerdo. Sí, pero usted tiene una táctica de no dejar hablar. El pueblo va a estar presente y el público lo va a observar. Si es usted o soy yo. Si quiero hablar de lo que usted está hablando, yo voy a levantar la mano y usted me va a permitir hablar. ¿De acuerdo? Pero cuando yo termine la idea, yo le doy a usted el pase. No me corte la idea. Cuando yo estoy, por ejemplo, y yo estoy dando la idea, entonces yo termino la idea y le doy el pase y te dice, bueno, yo iba a decir esto. ¿Se me falta? Yo tengo. Ajá. Y entonces yo también puedo decirle, esto es así, eso es así. Pero podemos, en un diálogo, podemos compartir. El público pilas. Yo solamente quiero que el público sepa y mire y observe, ¿quién no deja hablar a quién? Si yo no la dejo hablar a ella, ustedes van a ser testigos, no en teoría, en práctica, ustedes la van a ver que no me va a dejar hablar. Si yo no la dejo hablar, ustedes van a ver, no en teoría, en práctica, que yo no la dejo hablar. Vamos a ver quién es el que no deja hablar a quién. Así de fácil. Ella puede decir, usted no me deja hablar, pero ustedes van a ser testigos y pueden repetir el video de aquí en adelante. Lo estoy advirtiendo desde antes, porque la técnica que se utiliza es que ellos hablan y no dejan hablar al otro. Esa es la técnica. Ojalá y la hermana no la practique,
para que no quede al descubierto la técnica que utilizan, sino que podamos compartir como tiene que ser, como hermano, y que todo el mundo pueda darse cuenta que es lo que estamos viendo. Bien, una hora, podemos hacer de árbitro, un árbitro y otro árbitro. Una cosa más, yo creo que no somos artistas ni personas que nos estamos vendiendo en cuestión de publicidad. Entonces yo creo que el público que está aquí, los feligreses que están aquí, es suficiente para que ellos sean presencia en nuestra plática. No creo que sea necesario subirlo a YouTube. Solamente debo explicarle por qué lo subo. A ver, el Papa me ha mandado a mí como misionero de la misericordia por el mundo entero, y me ha mandado a predicar no a grupitos, me ha mandado a predicar al mundo entero, y especialmente por las redes sociales, y es una misión que yo tengo. Por eso yo no puedo predicar sino por las redes sociales, porque es una encomienda que mi jefe, que usted debe entender porque usted también tiene jefe. ¿Por qué no lo usa para usted solo? Porque mi jefe me mandó a predicar para el mundo entero. Me dio el título misionero de la misericordia, para que se predique por todos los confines de la tierra. Entonces yo no puedo hacerlo, ahí sí me perdona, pero no puedo hacerlo porque esta es la misión. O sea, a mí me encomendaron una tarea y yo tengo que ejercerla. Bueno, muy bien. Entonces, el árbitro. ¿Usted podría ser árbitro? ¿Usted es católico o evangélico? Católico. ¿Usted puede ser árbitro católico? Sí. ¿Imparcial? Sí. ¿Usted podría ser árbitro por su mamá? También, ¿verdad? Usted sabe que él es católico, no tiene que preguntarle si es evangélico. No sabía. No sabía, sabía que era su hijo, pero no sabía. A una hora. Yo voy a hablar una hora sobre la Eucaristía, y ella va a hablar una hora sobre la Eucaristía. Y luego nos vamos a dar, ella me va a dar la oportunidad a mí, y yo le voy a dar la oportunidad a ella de que podamos tener un diálogo. ¿Media hora? Tiene que ser, sí. Media hora, niña. Media hora. Media hora, está bien. Pero niña, después de que yo hable y después de que usted hable y yo hable, nos vamos a dar la oportunidad para hacernos una pregunta. Y usted me da la oportunidad de, cuando usted me pregunte, yo le responde. Y cuando yo le pregunto, usted me responde. Bien. Listo, esa es una norma, y la digo públicamente para que después no se viole. Los árbitros, ahí lo está. ¿Quién me va a ayudar a leer? ¿Usted mismo me puede leer? ¿De la Biblia suya? No, de la suya. No. Yo tengo la mía y tenemos la otra. No, yo quiero la suya. Okay. A mí también me gusta más la mía. Bueno, a mí no es que me guste, sino... a mí no es que me guste, sino que para no tener dificultades, diciendo, no, pero eso está en la Biblia, es de la Biblia de usted. ¿Me avisa cuando esté el tiempo listo? ¿Árbitro? Sí. Okay. Me dice, cuando falten 5 minutos me avisa. Okay. ¿Ah? ¿Ya? Ya. La Eucaristía. ¿Qué creemos en la Eucaristía? ¿Qué es la Eucaristía que creemos en la Iglesia Católica? Que es el cuerpo de Cristo. En San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Entonces, si usted va a leer, déjeme que ya escriba, para que me busque la cita lo más antes posible, para poder nosotros no perder el tiempo, sino aprovecharlo al máximo. Lucas 22, 19. ¿Qué pensamos nosotros que es la Eucaristía? ¿Y por qué lo pensamos? Confirmado en las Sagradas Escrituras de la Biblia de hoy. Así de fácil, de sencillo. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. Tomó pan, lo partió y se le dio diciendo, esto es mi cuerpo. Como Jesús para mí es el camino, la verdad y la vida, yo le creo a él, que el pan que tomó y lo mostró y dijo, esto es mi cuerpo, yo le creo. Puede ser que otra persona diga que no es el cuerpo de Cristo, se le respeta, pero yo le creo a él, esto es mi cuerpo, para que se den cuenta que no es un cuerpo ficticio, que no es un cuerpo de mentiras, simbólico. Escuche lo que sigue. Esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Perdón. Que por vosotros es dado. Hace de esto en memoria. Que por vosotros es dado. De modo que no es un cuerpo ficticio. Es el mismo cuerpo que fue dado por la salvación del mundo. Que por vosotros es dado. Es un cuerpo no ficticio. Es un cuerpo real. No es un cuerpo simbólico. Es un cuerpo real. Y luego, aquí quiero observar que no cualquier persona puede hacer esa Eucaristía.
No cualquier persona puede celebrar eso. Lo pueden hacer aquellos que recibieron la orden, que se llama ordenación sacerdotal, que recibieron la orden. Los apóstoles recibieron la orden. ¿Qué orden recibieron? Hacer esto en memoria de mí. Esa es la orden. Hagan esto, hacen esto en memoria de mí, porque yo lo mando. Esto significa. Entonces aquí vemos una Eucaristía, como lo enseña la Iglesia Católica. Pan, que es el cuerpo de Cristo, no un cuerpo ficticio, el mismo que se entregó por el mundo, y solamente los apóstoles de Jesucristo que hayan recibido esa orden pueden celebrar esa Eucaristía. No cualquier persona puede celebrar, pero si no han recibido la orden, no lo pueden hacer. Tiene que ser, pues, esos nuevos sacerdotes que Jesucristo dejó. ¿Y cómo sabemos que son sacerdotes? Porque escuchen lo que sigue. ¿Dónde? ¿El 20? Sí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, Escuchen lo que viene. esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un pacto nuevo en su sangre. El antiguo pacto era con sangre de animales, sacrificio. El nuevo pacto es con el sacrificio de Cristo. ¿Quién ofrecía el sacrificio? El sacerdote. Entonces aquí Jesucristo le dice, hagan esto, el pan y el vino, su cuerpo y su sangre, como sacrificio. Hagan esto, los está nombrando sacerdote. Hay entonces un nuevo sacrificio, el del cuerpo de Cristo, el de la sangre de Cristo. Lo ofrecen aquello que Jesucristo entregó. Hagan esto. Y la Biblia dice que exactamente como Jesucristo hizo eso con pan y vino, vino a reemplazar el sacrificio de la antigua alianza en Cristo. En Hebreos capítulo, háganme favor, en Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante, usted verá cuando Jesucristo viene a decir que aquellos sacrificios de la antigua alianza, Él lo dejó a un lado y estableció, Hebreos 10, 8, estableció un nuevo sacrificio, y ese es el que nosotros tenemos, el de su cuerpo. Ustedes lo van a escuchar. Es tal como lo enseña la Iglesia Católica. Es un sacrificio, y ese sacrificio entonces viene a ofrecerlo a Cristo en la nueva alianza. Escúchenlo. Primero nombra los del antiguo, que era con animales, y después el del nuevo, que es su cuerpo. Toma cuidado. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Eso era según la ley del Antiguo Testamento. Pero eso ya no le agradó. No lo eliminó y quedó así, sino que ahora establece algo nuevo. Pon cuidado. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Estableció lo que la Iglesia Católica sigue haciendo. Estableció esto último. Si Él lo estableció, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo respeto lo que ellos puedan decir, se les respeta, pero yo le estoy explicando por qué en la Iglesia Católica hacemos ese culto de esta manera. Estableció lo segundo. Y si ustedes no saben qué es lo segundo, aquí lo van a escuchar. Vuelven a repetir donde dice, Él anuló lo primero y estableció lo segundo. Hágame favor. Aquí vengo, Dios. Ay, se me perdió. Diciendo primero sacrificio. El 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Y qué es lo último que estableció que los católicos lo hacemos? Óigalo. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Mediante la ofrenda de Jesucristo. Esto es lo que estableció. Entonces en la Iglesia Católica, eso que Jesucristo estableció para que seamos santificados, nosotros lo asumimos, lo celebramos. Jesús agarró pan y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es la ofrenda establecida en el Nuevo Testamento, y dice, lo estableció para que seamos santificados, y fue el querer de Dios, gracias al cuerpo de Cristo. Entonces la Iglesia Católica lo cree, lo enseña y lo vive. ¿Y quién era que ofrecía los dones y los sacrificios por el pecado? Jesucristo ofreció esa ofrenda. ¿Y quién era que ofrecía esa ofrenda? Hebreos capítulo 5, versículo 1. ¿Quién ofrecía esa ofrenda? No puede ofrecerlo otra persona según la Biblia. Hebreos capítulo 5, versículo 1, por favor. Lo digo de memoria porque si no pierdo el tiempo. Dice, todos somos sacerdotes, es tomado de entre los hombres,
y ha sido colocado por Dios para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Es el sacerdote el que Dios ha instituido para ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Por eso Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que es entregado, ofrenda, don, ofrenda. Es sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes, sacrificio. ¿Quién lo ofrecía? El sacerdote. Ahora, y es que Jesucristo dejó un nuevo sacerdocio, pues, para ofrecer ese sacrificio de Él, donde agarró pan en vez de un animal y dijo, esto es mi cuerpo, y ofreció ese sacrificio en vez de ese animal. Sí, Jesucristo lo cambió, según dice Hebreos capítulo 7, versículo 11. Había un sacerdocio en el Antiguo Testamento que ofrecía animales, pero ahora hay uno que ofrece el cuerpo de Cristo, pan, que es el cuerpo de Cristo. Escúchalo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquisedec. ya no según Leví o Aarón, sino según Melquisedec. Y oigan lo que viene, para que ustedes se den cuenta por qué en la Iglesia Católica decimos que el sacerdocio no se acabó, no se eliminó, que continúa el sacerdocio ministerial, el que ofrece dones y sacrificios por los pecados. Óiganlo. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Sí. Porque cambiando el sacerdocio... Otra vez. ¿Otra vez eso? Sí. Porque cambiando el sacerdocio... Por tercera vez. Porque cambiando el sacerdocio... Aquí no dice se eliminó. Aquí dice se cambió el sacerdocio. Por eso en la Iglesia Católica tenemos sacerdotes. Porque no se eliminó, se cambió. Antes eran los sacerdotes que ofrecían animales, ya lo leímos. Ahora es el que se ofrece el cuerpo de Cristo. Y ya ese nuevo sacerdote es a la manera de Melquisedec. Quieren saber por qué dice que a la manera de Melquisedec, y lo van a comparar cuando Jesucristo le dijo, hagan esto, y qué era lo que estaba haciendo. Pan, esto es mi cuerpo. El sacrificio de la nueva alianza está en Génesis capítulo 14, versículo 18. Escuchen, Génesis 14, 18, donde ustedes van a ver que se cambió el sacerdocio, y ya no es a la manera de Aarón, ahora es a la manera de Melquisedec. ¿Por qué de Aarón no? Porque eran animales, que su sangre no podía perdonar pecados. ¿Por qué el de Aarón? Porque es pan y vino. ¿Y qué fue lo que Jesús tomó? Pan y vino. ¿Y qué dijo? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el cuerpo mío que va a ser entregado, la sangre derramada para el perdón de los pecados en la nueva alianza. Hagan esto. Entonces vemos que no eliminó el sacerdote. Lo que hizo fue, cambió el sacerdote, eliminó el sacrificio de la antigua alianza, estableció el segundo, el del cuerpo de Cristo. Y escuche cómo dice, ¿cómo son los sacerdotes del Melquisedec? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo. Sacó pan y vino. Recuerda Lucas 22, 19, Jesús tomó pan y vino y dijo, esto es mi cuerpo, porque Jesús es sacerdote a la manera de Melquisedec. Y cuando le dijo a los apóstoles, hagan esto, está ordenando nuevos sacerdotes a la manera de Melquisedec, que van a ofrecer lo mismo. Hagan esto, lo mismo, pan y vino, en conmemoración mía. Por eso ustedes verán que San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que vamos a leer, San Pablo dice que él hace lo mismo que Jesucristo mandó. 1 Corintios 11, 23, él hace lo mismo que Jesucristo mandó porque él es sacerdote a la manera de Melquisedec. Ofrece pan y ofrece vino, no ofrece otra cosa. Y cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo creemos y lo enseñamos en la Iglesia Católica. Porque está escrito, escuche, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Porque yo recibí del Señor. ¿Se acuerdan Lucas 22, 19? Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, háganlo. Yo recibí del Señor. ¿Qué? Lo que a mi vez les he enseñado. Él no quiere que dejen de enseñar eso. Por eso la Iglesia Católica lo ha enseñado 2000 años. Ustedes pueden buscar en la historia para ver si en alguna época la Iglesia Católica no celebró la Eucaristía. Y verá que se celebró todo el tiempo. Dijo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Pablo está escribiendo hacia el año 50, ya son teólogos y saben que le estoy diciendo verdad mentira. 50, 60 escribió Pablo esta carta a los Corintios. Entonces, Pablo, ya Cristo había muerto, pero él recibió del Señor lo que los discípulos le habían transmitido, se estaba transmitiendo, y es la evangelización, es la predicación que enseña la Iglesia Católica. Y Pablo lo plasma hacia el año 50, 60. Lo que a mi vez les he transmitido, ¿qué fue? Dale. Confirmación. 23, perdón, 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. No, el 23 otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero Pablo dice que Jesucristo lo dijo antes de morir.
ya hacia el año 50 y 60 se creía lo mismo, porque él lo dijo, esto es mi cuerpo, y él lo cree, ponga cuidado para que vea. Que por vosotros es partido. No, este es mi cuerpo. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Siga. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Todas las veces que lo bebieres significa que se puede repetir, que hay que repetirlo. Todas las veces que lo bebieres, hágalo en memoria mía. Se puede repetir. Y eso es exactamente lo que hacemos en la Iglesia Católica siempre. Y escuche lo que viene. Que Pablo cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos allá. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Ven que es un sacrificio de la nueva alianza? Hasta que Él venga, ya nadie puede traer otro culto, ya nadie puede traer otro sacrificio. Cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso lleva 2000 años haciéndose la Eucaristía, proclamándose la muerte del Señor hasta que Él vuelva, y nadie, absolutamente nadie puede establecer otro, porque Jesucristo eliminó este y estableció este, el del cuerpo de Cristo, y nosotros lo creemos, no lo cambiamos, lo vivimos. Y escuche, ¿era un mero símbolo para Pablo? Paren la oreja. ¿Que sí? Sí. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera Este pan, de manera que el que comiere de este pan, observen que es el pan que Jesús dijo, esto es mi cuerpo. El que comiere de este pan, vamos a ver si Pablo cree que ese pan es el cuerpo. El que comiere de este pan, o bebiera esta copa, y de esta copa, no es de la panadería, no el pan de la panadería, este pan, el que Jesús agarró y dijo, esto es mi cuerpo, y que le dijo, hagan esto en memoria mía, que ellos lo hacen porque Jesucristo lo mandó. Dice Pablo, yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido. El que comiere de este pan, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. entonces para Pablo, ese pan es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hasta el punto que el que lo coma indignamente es reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, es verdad que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Pablo lo creyó, y Pablo lo proclamó. Si Cristo dijo que eso era su cuerpo y eso era su sangre, yo lo creo. Entonces, el que no lo crea y peque contra el pan, diciendo, no, es una galleta, es un mero símbolo, no peca contra el pan, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dijo, esto es mi cuerpo, y la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Él es sacerdote de la manera de Melquisedec, ofrece pan y vino, y es el sacrificio de la nueva alianza, sangre de la nueva alianza, hagan esto en memoria mía. Entonces Pablo cree que ese es el cuerpo de Cristo, y la sangre de Cristo, al punto que si usted lo recibe y no reconoce o no discierne que ahí está el cuerpo de Cristo, se traga su propia condenación. Óiganlo. Si fuera un símbolo, no se tragaría la condenación. Escuche. ¿Dónde vamos? 23, 28. 27. 27 otra vez. Sí. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí viene el otro. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo significa examínese. No delante de los hombres, delante de Dios. A ver si cree o no cree. Si lo cree, examínese, a ver si es verdad que cree o no cree. Y coma así del pan. Coma del pan. Y beba de la copa. Del pan y beba de la copa. Y escuche lo que viene, qué es el pan y qué es la copa. Y si usted no reconoce que ahí está el cuerpo de Cristo, ¿qué pasa? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, Sin discernir, sin descubrir, sin darse cuenta que en ese pan está el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. se traga su propio juicio, su propia condenación. Entonces para San Pablo era 20, 30 años después, era evidente que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, pero la gente no lo quería creer. Entonces Pablo se toma la molestia de decirle, pues si no lo cree, pecan contra el cuerpo y la sangre de Cristo, al no discernir, al no descubrir, al no darse cuenta que es el cuerpo de Cristo, se está tragando su propia condenación. ¿Y por qué Pablo llegó a decir esa locura? Porque resulta que Jesucristo, el Señor, el que es el camino, la verdad y la vida, en el San Juan capítulo 6, versículo 45, Él llegó a decir cosas que no dijo en otra parte. En ninguna otra cita usted va a encontrar a Jesucristo diciendo, yo soy Dios. No, en ninguna otra parte. Pero aquí en San Juan capítulo 6, versículo 45, Él deja entender que Él es Dios, claro. Lo va a escuchar. Juan 6, 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Se está cumpliendo las escrituras. Dios mismo nos está enseñando. Ahora, si Dios mismo nos está enseñando qué tenemos que hacer, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Si Él es Dios y se cumplen las escrituras que nos está enseñando, pues le digo, para tener vida eterna deben creer en mí.
Por eso los católicos creemos en Él, en el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que Él quiere que creamos? Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Eso es lo que Él quiere que nosotros creamos, que Él es el pan vivo, no es un pan muerto, un mero símbolo. No, si fuera un mero símbolo sería un pan muerto. Pero como es un pan vivo, significa que no es un símbolo, que es verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo soy el pan vivo, no es un símbolo, no es un pan muerto. Yo soy el pan vivo, repítalo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Oferta. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. ¿Se acuerda cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados por el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Entonces, por eso Pablo dice que tenemos que comerlo. Y escuche lo que viene. Y el pan que yo daré es mi carne. Listo. Repítalo. Y el pan que yo daré es mi carne. Aquí no queda ni una milésima de duda. El pan que yo les doy no significa mi carne. Es mi carne. El que diga significa mis respetos. Pero aquí dice, es mi carne. Tal como lo prometió. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Háganlo, memoria mía. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Recuerdan el 45? Serán todos enseñados por Dios. ¿Se acuerdan el 47? En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Entonces los católicos queremos que el mundo tenga vida, que el mundo se salve. Hablamos del plan de salvación, de lo que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Creemos en Cristo, nos entregamos a Cristo. ¿Qué significa entregarnos a Cristo? A su palabra, creerle a Él. No solo el que diga Señor, Señor, entra en el reino del cielo. El que haga la voluntad de Él. Esto es mi cuerpo. Dijo, el pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Y escuche que había gente que puso a juicio sus palabras y no querían creer que esa era su carne y su sangre. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es la misma pregunta que el mundo se hace. ¿Cómo los católicos van a asegurar que ahí está la carne de Cristo? Eso es una locura, eso no se puede permitir. Vamos a ver si Jesús le dijo, les puse fue una parábola, era un ejemplo. Vamos a ver, o si le dice que está diciendo la verdad. Jesús les dijo, de cierto os digo. De cierto, no hay duda, no hay una chispa de duda. Él es el camino, la verdad y la vida. De cierto digo, si lo quieren creer bien y si no lo quieren creer, el problema de ustedes. De cierto digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si ustedes no quieren comerla, es el problema de ustedes, pero le aseguro que no tendrán vida en ustedes. Estamos hablando de la vida eterna. Por eso nosotros los católicos comemos la Eucaristía y creemos que es el cuerpo de Cristo, porque Él dijo que el que no lo coma no tendrá vida eterna. Pero ahora va a decir el que lo coma. A veces no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que coma, primero el que no coma, no tendrá vida. El que coma tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Por eso la Iglesia Católica nos invita a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, a creer. Y lo observen que Jesucristo vuelve a decir que es verdadera comida. Ponga cuidado. Porque mi carne es verdadera comida. Ahí está. Aquí no hay símbolo. Aquí hay realidad. Mi carne es verdadera comida. Cuando los católicos decimos que ese pan es verdaderamente el cuerpo de Cristo, no está inventando nada. Está creyendo locamente, ciegamente en el Señor. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no se refiere a mi verdad, se refiere a la verdad de las Sagradas Escrituras, a la verdad de Cristo, que es el Señor. Repítalo de nuevo. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que diga que no es verdadera se le respeta, pero le pongo a Cristo de frente y se estrella con Cristo. Él dice, es verdadera comida y verdadera bebida. Y escuche lo que viene. ¿Cómo entrar en comunión con Cristo? ¿Cómo vivir unidos a Cristo? No es diciendo, Señor Jesucristo, yo me entrego a ti y ya. No, con palabras no. Porque Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Lucas 6:46. Aquí viene por qué usted y yo creemos que la manera de estar en comunión con Cristo es la Eucaristía. Escúchelo, no lo inventé yo, escúchelo. ¿Lucas o dónde voy? No, Juan, ¿dónde está leyendo? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Eso se llama común unión. ¿Cómo puedo yo estar unido a Cristo? Los hermanos pueden decir, metiéndose evangélicos, no señor. Diciendo, Cristo es mi Señor, no señor. Obedeciendo su palabra. Y Él dice, el que coma mi cuerpo y mi sangre permanece en mí y yo en Él. Entonces así los católicos permanecemos en Él. Pero ojo, verán que en el versículo 60, cristianos evangélicos, discípulos de Jesucristo, se atrevieron
a enfrentarse con Jesús y criticar lo que él acababa de decir. ¿Qué acaba de decir? Que ese era su cuerpo, que ese era su sangre, que el que lo comiera tendría vida eterna. Versículo 60. Ustedes verán, aquí encontramos los primeros cristianos evangélicos. Son discípulos del Señor. Sí son discípulos del Señor, pero no hacen lo que él manda, sino más bien lo critican. Ponga cuidado. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Discípulos, no estoy hablando de ateos. Otra vez. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Escuchen lo que dijeron los discípulos, los cristianos evangélicos que seguían a Cristo. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Que él nos diga que tenemos que comer su cuerpo y su sangre, eso es una locura. O Cristo es el peor de los farsantes, o es Dios. Porque para decir que él se queda en un pedazo de pan, tiene que ser Dios, o si no, es el peor de los farsantes. Está loco. Y los discípulos dijeron, este discurso es muy duro. Nosotros no creemos que él es Dios. El versículo 45 decía, serán enseñados por Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Entonces dice, este discurso es muy duro. ¿Quién podrá escucharlo? Y versículo 66. ¿Qué hicieron? 66. ¿Qué hicieron? Desde entonces, es que no veo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En vez de seguirlo, para comiendo su cuerpo y su sangre, ya tomaron la decisión de dejarlo y no seguir con él. Esto para nosotros es algo ridículo. Como siendo cristianos, discípulos del Señor, se atrevan a criticar al discurso del Señor, se atrevan a no creerle al Señor y más bien irse. Que esa es la actitud cuando se explica la palabra del Señor. Cuando no se quiere aceptar, se toma la decisión de irse, en vez de aceptar la palabra del Señor. Algo parecido con lo que sucedió, que en vez de aceptar, se van. Pero cuando Jesucristo ve que se van sus discípulos, Jesucristo no dice, vengan para acá, que era una parábola, que era, no. Y recuerde que cuando era una parábola, se lo explicaba aparte a los apóstoles. Ahora va a agarrar a los apóstoles aparte. ¿Y qué les va a decir? Versículo 67, sigan. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesucristo no está decidido a echarse para atrás. Eso lo estableció Dios, Él lo explicó, el que no quiera aceptarlo, que se vaya. También ustedes se quieren ir, le dice a los apóstoles, representada a la Iglesia Católica. También ustedes se quieren ir, y Pedro toma la palabra en representación de la Iglesia, que es la piedra que Jesús dejó. En representación de la Iglesia dice Pedro una palabra muy clara. Yo no entiendo nada tampoco, pero yo creo. Ponga cuidado, ¿por qué cree Pedro? Ponga cuidado. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está. Pedro dice, si yo me voy como estos, ¿para dónde me voy? Y solamente quiero que subrayen la idea. Lo que Pedro dijo, ¿por qué creía? Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no entiende nada. Pedro no ve nada, pero Pedro cree en la palabra. Tú tienes palabra de vida eterna. Esas palabras nunca cambian. Si es eterna, vida eterna, nunca cambia. Son palabras de vida eterna. Y tú tienes palabra de vida eterna. ¿Por qué en la Iglesia Católica creemos eso? Porque Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿Y para dónde vamos a ir nosotros? Y escuche cómo termina diciendo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Eres el camino, la verdad y la vida. No vamos a agarrar para ningún lado. Entonces comprenden por qué nosotros en la Iglesia Católica creemos que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué nosotros no lo rechazamos? Estos hermanos que vienen de Italia, ellos han de saber que de los años de los apóstoles, de la persecución de los apóstoles hasta el 313, los cristianos vivían bajo cueva. ¿Y saben qué? ¿Por qué los mataban? Y ellos tienen que saberlo y que lo averigüen. Porque los llamaban caníbales, comían el cuerpo y la sangre de un tal Jesús de Nazaret. Y los mataban por comer el cuerpo y la sangre de Cristo. 300 años bajo cueva. Y yo tuve la dicha en Roma de ir allá, de vivir esa experiencia, de meterme a las cuevas y de mirar dónde enterraban a los que mataban por creer que estaban comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Usted cree que si fuera un símbolo se iban a dejar matar? No, hubiesen dicho esto es un símbolo y ya. Pero esos 300 años los mataron, se dejaron matar, y a los leones por creer en Jesucristo, que ese era su cuerpo y su sangre. No era solamente por decir yo creo en Cristo, no, yo creo que Cristo está en la hostia. Y los encontraban y comiendo la Eucaristía. ¿Qué es lo que están comiendo? El cuerpo y la sangre de Cristo. Los mataban. Así mataron a los primeros cristianos. Entonces, observen que la Iglesia Católica está enseñando esto. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia si yo no lo acepto? Hebreos capítulo
10, versículo 26 en adelante, si yo no acepto este sacrificio que Jesucristo dejó, el definitivo, el que Él estableció para siempre, ¿qué me pasa? Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. ¿Qué pasa si yo no acepto ese sacrificio? Si me burlo de ese sacrificio, si no acepto ese último sacrificio, el del cuerpo de Cristo, que es el que Dios dejó. Hebreos 26. Debo recordarle, antes de leer el 26, por favor léame el 10 para recordarle lo que había establecido. 9 y 10. 9 y 10. Eliminó el primero y estableció lo segundo. Del 10, 9 y 10. 9 y 10. ¿Ah? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Ya estableció lo último, vamos a ver qué era. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahí está, hecho una vez para siempre, el del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué pasa si yo no acepto ese sacrificio? Ahora el versículo 26, para no leerlo todo. ¿Qué pasa si yo no lo acepto, si yo lo rechazo, si yo me burlo? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Ese es el conocimiento de la verdad, que todos seamos santificados por la oblación de una vez para siempre del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si pecamos, no creemos eso, ya no queda más sacrificio por los pecados. ya no queda más, porque ese fue el que Él estableció para siempre. Ya no queda más. Y escuche lo que viene. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios, a los que estén en contra de este sacrificio, a los que no crean en este sacrificio, como en el versículo 60. Esto es duro de entender, mejor nos vamos. Y en el 66 se fueron. ¿Quién podrá entenderlo? Nos vamos. Entonces le queda un horrendo castigo a los que no quisieron entenderlo, creerlo, a los que se fueron en contra. Siga. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Si violaban la ley antigua, que ya fue revocada por Cristo, moría irrevocablemente. Ahora vamos a ver el que viole este sacrificio que Dios dejó para la santificación de todo por el cuerpo de Cristo. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. El que pisoteare no quiere, no lo acepta, lo pisotea, lo que él diga me importa un comino. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. No le importa la sangre de Cristo. Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, del nuevo pacto, y la tiene por inmunda. No me importa, eso es mentira. La despalora, la tira por el suelo. Y la tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Y haciendo afrenta al Espíritu de gracia, ¿cómo queda lo que le espera? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Siga. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. El que no acepte este sacrificio para la salvación del mundo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Está violando lo que el Señor manda. Entonces por eso en la Iglesia Católica tenemos mucho cuidado. Creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo porque Él tiene palabra de vida eterna y nosotros sabemos que Él es el Mesías. No nos va a engañar. Creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo porque los apóstoles creían que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, no era un mero símbolo. Nosotros lo hacemos porque Pablo dijo, yo lo hago porque yo lo recibí del Señor y se lo he transmitido a mi vez a ustedes. Y siempre que se haga esto, hasta que Él venga, se está proclamando la muerte de Cristo y no hay otro sacrificio. Y si ustedes no lo aceptan, ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el problema que tenemos. Entonces, aquí hay una opción y por eso ustedes verán que dentro de la iglesia, ¿cuánto me queda? ¿Ya? Dentro de la iglesia católica tenemos la Eucaristía. Gracias. A ver cuánto está la batería, ¿cuánto le queda batería? ¿Cuánto tiene? Si hay alguien que tenga batería cargada, para darle la oportunidad, alguien que tenga batería completa, el celular completo. Dale ahí porque esta batería ya está lista. ¿Dónde está? Quiero que leas con la Biblia católica. O cuando quiero que leas usted una me lectura, quiero que la leas. A ver, déjelo así. Vamos a grabarlo, hermanita. Podemos hacer una cosa, la batería está que se acaba. Cuando se esté acabando, puede parar y ponemos la otra y continuar. Está bien, porque ya me lo dije. ¿Sí? Bueno, bien, para no perder tiempo. A ver, sigue la hermana, ahora la hermana va a exponer lo que ellos enseñan y por qué. Yo ya puse lo que enseña la Iglesia Católica y por qué. Okay. El tiempo, mírale el tiempo. ¿Agarré el micrófono o tengo la idea? Okay. Me dice, ¿ya? Ya. Vamos a empezar porque está el público aquí. A mí más que nada me interesa este público antes que aquel. A todos ustedes, nada más levanten la mano el que sí sepa qué significa dogma. Dogma. ¿Qué significa dogma? Dogma es
Como yo conozco el dogma que tenemos en la iglesia nosotros, Ajá, como el de la Inmaculada Concepción de María. ajá, perfecto. Si yo digo que soy católico, yo tengo que creer en la Inmaculada Concepción de María. Tiene, dijo la palabra correcta. Tiene que creer. ¿Tú? Sí, yo también. Ok. Dogma significa exactamente, es una imposición. Le guste, a quien no le guste, tiene que creer eso que está diciendo porque lo dice una máxima autoridad. ¿Ok? Vamos a ver el inicio de dónde salió la transustanciación. Porque transustanciación significa que algo que se convierte. ¿Sí? Se convierte, Cristo, lo mencionó, el cuerpo de Cristo se convierte literalmente en sangre y pan. Así parece que lo dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a ver de dónde salió. Ok, tenemos la información respecto a cuándo salió esa palabra, cuándo se dictó que iba a ser ese dogma. En 1215, en el papado de Inocencio III. ¿Quién fue Inocencio III? El más vil de los papas que existieron. Fue el papa que llevó la Santa Inquisición matando a todo cristiano que no se convirtiera al catolicismo. Musulmanes, inclusive, que no se convirtieran al catolicismo, fue el Papa Inocencio III. No se los miento, todos tienen internet, todos lo pueden buscar en internet. ¿Quién fue Inocencio III? Él mismo puso como imposición, como dogma, la infalibilidad papal. Que lo que el Papa dice, eso es, aún sobre la autoridad de Dios, aún sobre la autoridad de Cristo. En la tierra, supuestamente, es el vicario de Cristo. Él manda en la tierra al igual que Dios, como si Él fuera Dios. ¿Ok? Son dogmas. Dios nunca dejó ni siquiera a Pedro para que lo sucediera. La Inmaculada Concepción, que usted mencionó ahorita, hay 4 sacramentos que ustedes siguen. Entre uno de ellos, pues el que me interesa es el de la Eucaristía. Cuando mencionaba ahorita el pastor Luis que en el Antiguo Testamento se juntaron Abraham y Melquisedec para beber la copa y repartir el pan, eso está siendo una sombra de lo que iba a venir, sí, de lo que iba a ser en el Nuevo Testamento cuando Cristo iba a bajar como hombre. Cristo bajó como hombre siendo Dios, porque Él es una unión que se llama unión hipostática, que es 100% divino, 100% humano. Él actuó como humano, naciendo de la mujer, como cualquiera de nosotros, teniendo las mismas necesidades de nosotros, pero también era divino, era Dios mismo, ¿ok? Y tenemos entre los dogmas generales que se imparten constantemente, no más de antes, no en el 1200, porque ya había habido muchos dogmas anteriores, y les estoy hablando que investiguen los papados, ¿ok? Los papados que tuvieron mujeres, que tuvieron hijos, cuando aún ya se había mencionado el celibato. Ok, la más grande mentira que se le llama dogma de fe. Es una vil mentira por esto. O es dogma o es fe. No podemos mezclar algo que se impone a algo que nace de fe. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que se espera. La fe es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Un dogma es algo que se ve, que se está imponiendo, que se dice que se tiene que hacer. Y nosotros, los cristianos, obramos por fe, porque creemos en Cristo, porque Él murió por nosotros, porque Juan 3:16 nos dice que nos amó tanto que dio a su Hijo en sacrificio para que todos fuéramos salvos y tuviéramos vida eterna. ¿Correcto? Todos eso lo sabemos. La palabra de Dios en Corintios 10:15-31, ¿lo puedes leer, mija, por favor? Primera de Corintios 10:15-31. Perdóname un poquito, mi padre. Sí, por favor. Ay, es que aquí no tengo mi ¿Lo puedes leer? Está bien, si quieres leer la tuya, mija, si ya la conoces. Yo porque... ¿Primera de Corintios qué? 10:15-31. 10, 15, 31.
Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Ahí así, espérame. La copa que bendecimos no es la comunión. ¿Qué significa comunión? ¿Qué significa comunión? La común unión, él conmigo, yo con él, que me coma, vivirá él en mí y yo en él, versículo 56 una comunión es de Juan. una reunión, ¿ok? Un grupo de personas o dos personas ya es una comunión, es algo en común. No significa que es un acto de ir a tomar la hostia, no es eso lo que significa, es un grupo, es comunión. En las primeras Biblias que se tradujeron, en la del griego, lo pueden encontrar, se dice koinonía, es comunión, unión de personas. Ok, volvemos otra vez al sacerdocio de Melquisedec, cuando repartió el pan. Él estaba diciendo que cuando Cristo viniera en la unión hipostática, iba a cambiar el sacerdocio, lo dijo ahorita el pastor, iba a dejar de haber muerte por los corderos, por los bueyes que tenían que limpiar el templo, porque ahora el sacerdocio cambiaba completamente todo. Vino el sacerdote, el sumo sacerdote, a morir por todos nosotros, porque ese iba a ser el sello del sacerdocio, único sacerdocio que iba a acabar con la sangre. Por eso es una sombra de lo que iba a ser el cambio. Ahora iba a ser pan y vino en conmemoración, que lo recordáramos hasta que Él viniera, disfrutando la Santa Cena en su nombre, no que no lo comiéramos. ¿Por qué razón? No es eso, porque entonces estaría contradiciendo Dios mismo. Si vamos a Génesis 9, 4 al 6, dice: pero carne con su vida no comerás, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Okay? Entonces él se estaría contradiciendo al decir que me están comiendo, porque él estaba hablando como hombre todavía, él todavía no subía al Padre, él todavía no estaba crucificado. Entonces no puede ser de esa manera, definitivamente, porque no se permite que se coma la sangre, porque en la sangre está la vida. Perdón, entonces... No. No se permite porque la sangre está en la vida. No se puede comer, tiene prohibido, porque dice que quien coma la sangre y quien coma la carne y beba la sangre se le demandará. O sea, Dios le va a cobrar por esa sangre y por ese cuerpo, por ese pan que se está comiendo en la representación de un cuerpo. ¿Ok? No es así, porque no lo digo yo, ¿verdad? Yo lo estudio de la palabra. No es así porque el único sacrificio que vino a terminar con toda la sangre, con la muerte de los corderos, fue Cristo. Él murió para siempre. Él pagó por todos. Él no tenía necesidad de que hubiera otro sacerdocio, porque Él es el único sacerdote, y que todo aquel que en Él crea se convierte en sacerdote. No nada más el que estudia teología. Todo aquel que en Él crea se convierte en sacerdote, lo dice Dios, lo dice la palabra, ahorita lo vamos a leer, porque ahora nosotros tenemos una relación directa con Dios, no necesitamos intermediarios, nosotros directamente nos confesamos ante Dios, decimos nuestros pecados porque ya tenemos una justificación, porque dice la palabra que estamos en el mundo, y porque estamos en el mundo seguimos siendo pecadores. No importa que estemos con Cristo, no importa que hayamos aceptado a Jesucristo, que tratemos de llevar una vida lo más santa posible, en el pensamiento, en la vista, en el oído, seguimos siendo pecadores. Pero tenemos una justificación, que Cristo interfiere ante el Padre por nosotros como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Entonces, cuando Él murió en la cruz, selló totalmente lo que era el sacrificio de la sangre y el sacrificio de la carne. Ahora nosotros tenemos que conmemorarlo comiéndolo dignamente,
porque comernos, decir que estamos comiéndonos el cuerpo de Cristo, lo estamos sacrificando cada domingo. Cada vez que toman la hostia, que dicen este es el cuerpo, están sacrificando a Cristo nuevamente. Y eso es beber la copa indignamente. Cristo ya murió y dio la sangre, Él ya dio todo por nosotros. Hebreos nos dice, no hay necesidad de otro sacerdocio, porque Cristo es suficiente para todos. Y tenemos dos mandamientos muy importantes. Ya nosotros no estamos bajo la ley, ¿ok? En ese sacrificio de la cruz, nosotros entramos en el nuevo pacto. El viejo pacto era el pacto que sigue vigente, no, pero no para nosotros, no para los que creemos en Cristo. El viejo pacto sigue vigente para todo aquel judío que cree en Dios, pero que no ha aceptado la venida del Hijo de Dios. Ese pacto sigue ahí. Y por eso la palabra de Dios dice, los perdonaré, pero no los dejaré sin castigo. Entonces, eso sigue ahí, pero nosotros entramos en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Nosotros somos gracias por salvo. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo hice mucho, yo hice esto, yo ando por todo el mundo haciéndole bien a la gente. No, no es por obras. Las obras vienen después de que uno se convierte a Jesucristo, porque entonces sí tenemos que ayudar a las personas, tenemos que ayudar al necesitado, tenemos que hacer buenas obras, pero no antes de aceptar a Jesucristo. No, o sea, no tenemos que hacer obras para ser gratos a Jesucristo, ya fuimos gratos, por gracia ya somos salvos. Ahora nos corresponde, ya una vez, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, que era lo que mencionábamos ahorita. Cuando uno dice, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, nadie está imponiendo nada. Si tú en tu corazón dices, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador y soy pecadora, eso nada más tú lo sabes. Y se los recomiendo que lo hagan en su intimidad, háganlo en silencio, donde si no quieren que nadie lo sepa, no lo hagan, porque es una comunión entre ustedes y Cristo. Él se va a encargar de que el Espíritu Santo empiece a morar en nosotros. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía, es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado. Y yo no sé si alguno de ustedes a veces ha cometido algún error y el remordimiento no los deja. Dice, algo no hice bien y no estoy contento. Y le grité a aquella persona y no se lo merecía y le tengo que pedir perdón. Es el Espíritu Santo quien nos está redarguyendo de pecado. Pero si nosotros en ninguna parte, llámese iglesia católica, cristiana, musulmana, sin ninguna parte, hemos de boca a boca, porque la palabra de Dios tiene que ser boca a boca, y lo dice Romanos 10:9, que si no confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor y que eres pecador, de nada te sirve decir, sí, bueno, pues sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que Él murió por nosotros. Tienes que confesarlo. Ahora, en ese momento te conviertes en sacerdote, porque en ese momento estamos hablando espiritualmente. Nosotros no lo vemos, pero nosotros lo vamos a sentir. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, ustedes, aunque sean católicos, aunque estén en la iglesia católica, ustedes están convertidos al Señor, pero es importante que esa intimidad la tengan. Si están antes de dormirse, Señor, perdóname por mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador. Él ya está esperándolos. Él ya está esperándolos. Si nunca lo han hecho, si lo han hecho, háganlo cada vez que quieran. Señor, estoy feliz porque te he aceptado. Señor, yo sé que van a venir pruebas, pero yo estoy lista para esas pruebas. Yo sé que va a ser difícil, porque no es fácil el camino cristiano, y todos lo sabemos. Entonces, lo primero que yo quería aclarar era eso. Los dogmas no sirven. Los dogmas no son de fe. No puede ser un dogma y una fe. La fe es de Cristo y el dogma es una imposición. Es algo que un papa, en este caso pues lo menciono al papa porque son las máximas autoridades del clero. El papa no puede decir, desde ahora esta aparición que estuvo ahí en el árbol se llama la Santa Inmaculada. Oh sí, la Santa Inmaculada ya se la impuso. ¿Quién le dijo a ese papa que la Santa Inmaculada apareció en un árbol? Para eso tuvo que haber tenido la presencia del Señor. Pero primero que nada,
porque en la Biblia, la palabra de Dios no menciona no más que la Virgen María. Y la Virgen María nosotros la amamos, la respetamos y es bienaventurada porque fue la persona que Dios permitió que Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, viniera al mundo. Fue el conducto que la conectó con nosotros. ¿Sí? Nosotros la amamos. Mucha gente dice que los evangélicos odian a María. No es cierto. No es cierto. Nosotros la amamos, la respetamos y cada vez que tenemos oportunidad lo agradecemos y sabemos que está en la presencia del Señor. Porque ahora no es una de las situaciones en que te mueres y esperas a que ¿cómo se llama el juicio, ¿no? El purgatorio? Ahora dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Tú mueres ahorita en Cristo y en segundos estás en la presencia del Señor. Y eso se lo dijo Cristo a uno de los ladrones que estuvo en la cruz. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. En ese momento que murió, él estaba con Cristo en el paraíso. Hablar de paraíso, de infierno, de todo eso, pues es otro tema, ¿verdad? Y cada tema lleva muchísimo tiempo. Pero lo que sí sabemos es que los santos que murieron en el tiempo de Cristo, que no fueron los judíos, porque los judíos siguieron en otra ley, pero los santos que murieron en el tiempo de Cristo, aceptando a Cristo como el Hijo de Dios, están en la presencia del Señor en este momento. Ok. Quiero que leas, por favor, mija, Hebreos, de 7:1 al 4. ¿Hebreos qué? 7:1 al 4. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de su Abraham. Cuando volvía de derrotar a los reyes, bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, rey de paz. ¿A dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el 4. No se menciona ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra al principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Okay. Ya desde ahí nos está diciendo que desde el Antiguo Testamento era el mismo Dios el que estaba haciendo sombra de lo que iba a venir. Sí, y eso nos lo vuelve a repetir en diferentes situaciones. Me gustaría que leyeras, mija, Hebreos 9, por favor, todo el capítulo 9. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los... La primera alianza. La primera alianza, sí, eso dije, ¿no? Sí. La primera... Yo estoy diciendo que es el antiguo pacto. Okay. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario, como los hay en este mundo. Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina hay otro recinto llamado el lugar santísimo, donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Pero no cabe aquí describirlo todo con más detalles. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo el tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. De este modo el Espíritu nos enseña que mientras esté en pie el primer recinto, el camino que lleva al santuario no está abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Las ofrendas y sacrificios que se presentan a Dios no pueden llevar a la perfección interior a quienes los ofrecen. Estos alimentos, bebidas y diferentes clases de purificación por el agua son ritos de hombres y solamente valen hasta el tiempo de la reforma. ¿Todo? Sí, todo el Cristo, en cambio, vino como el sumo sacerdote que nos consigue los nuevos dones de Dios y entró en un santuario más noble y más perfecto, no hecho por hombres, es decir, que no es algo creado, y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario, sino su propia sangre. Cuando consiguió de una vez por todas la liberación definitiva. De una vez por todas, la liberación definitiva.
Pues si la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa les dan tal vez una santidad y pureza externa, con mucho mayor razón la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza, y así las promesas se cumplen en los que Dios llama para la herencia eterna. Cuando hay un testamento, se debe esperar a la muerte del testador. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de terneros y de chivos, agua, lana roja e hisopo, y roció el propio libro del testamento y al pueblo diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció asimismo con sangre del santuario y todos los objetos del culto. De hecho, según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura de santuario auténtico, sí. Repite eso, por favor. Pongan atención, por favor, ¿sí? Pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio, así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos juicio. De la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. Amén. ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? ¿Cuánto tiempo me quedo? Me quedan 8 minutos. Ok, voy a tocar otro tema en relación a eso. Cuando el pecado, cuando se originó el pecado de Adán y Eva en la tierra, hubo una violación de leyes de Dios. Las leyes de Dios que se violaron eran perfectas. Dios dijo que todo era bueno y muy bueno. Cuando Satanás entró y violó la situación de la santidad de Dios en el huerto del Edén, se violó una de las leyes que se llama entropía. La entropía es la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica por sí sola es termodinámica, es una ley que todos conocemos cuando la conocemos, secundarias nos menciona la ley de la termodinámica cuando ponen agua calientita y fría y se tibia y sí, hace una variante. Cuando entró la ley de la termodinámica, si era así parejita, porque era termodinámica solamente, la segunda ley se separó de la termodinámica. Entonces ahora para que esto vuelva a su normalidad, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una muerte, tiene que haber algo que pague para que esto vuelva a la normalidad, que se pague por ese pecado. De ahí viene el sacrificio de los animales. Sí, todo esto es una sombra de lo que viene a ser. Por eso es que cada vez que el sacerdote, de los sacerdotes judíos, tenían que pagar por el pecado, primero mataban un cordero por la muerte de ellos, por sus pecados. Después mataban un cordero por la muerte, los pecados del pueblo. Y entonces se menciona que hay dos lugares, el Santo y el Santísimo. En el Santísimo únicamente podía entrar el sacerdote que ya había matado un cordero por sus pecados. En ese lugar santísimo no podía entrar nadie más. Y él entraba y ofrecía la sangre que habían dado para los demás corderos, para las demás personas. Entonces ese es el que aún sigue, pero ya no hay templo, entonces ya no hay sacrificio, pero los pecados siguen ahí.
ellos van ahí al muro de los lamentos, y ahí ellos creen que son perdonados, ¿verdad? Porque van y le imploran al Señor que los perdone. No ha habido sacrificio, no ha habido nada que consagre esa ley de la termodinámica que se separó. Solamente la hay en Cristo. Cuando venimos a Cristo, la ley de la termodinámica vuelve a su auge. ¿Por qué? Porque Cristo pagó ya por la muerte de todo el mundo. Todo el mundo. Él pagó ya por toda esa muerte. Entonces, eso está así. Por eso, después de eso, todos nosotros que somos pecadores, que cometemos un pecado con el pensamiento, con la vista, con el oído, pedimos perdón porque nos acordamos y nos arrepentimos, y el Señor entra en justificación con Dios como intermediario para nosotros. Pero nosotros podemos ahora, como sacerdotes de Dios, directamente hablar con Cristo y pedir perdón por nuestros pecados, y pedir perdón por cada cosa que nosotros identificamos que es mala, que no es buena, y entonces Cristo entra en una justificación para nosotros. Es como si Cristo es nuestro abogado, y vamos a la corte, y el abogado dice, a ver, pásame a esta persona que está ahí. Entonces entra Cristo y dice, espérame, aquí está, yo ya pagué por la culpa de ella. Entonces el juez ve que ya está pagada esa culpa, y dice, ok, te puedes ir. Él nos ha justificado porque ahora ya somos su pueblo. Entonces, otro detalle más, nos dice Pedro 1:20 al 21, lo puedes leer si gustas. Dice que ninguna profecía y ninguna de la escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia a su manera. Es que no, bueno, es que a mí me parece. Es que si yo te dije que es un dogma, ya es una persona la que está interviniendo ahí y lo está haciendo a su manera. Ya le está dando una interpretación de hombre. Ahora, ¿qué es el hombre? Todos, cuando digo hombre es el humano. Todos somos pecadores. Con Cristo o sin Cristo, todos somos pecadores. Entonces, no somos dignos de cambiar la interpretación de la palabra de Dios en la Biblia. ¿20 al 21? Sí, 20 al 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Okay. Un detalle más que muchas personas se hacen, ¿por qué nosotros nos bautizamos completamente? Un minuto. Nosotros nos bautizamos por inmersión, porque si ustedes van a Romanos 6:4, dice que nosotros morimos juntamente con Cristo. Cuando nosotros entramos a sumergirnos a la inmersión del agua, en ese momento, espiritualmente, representativamente, nosotros estamos muriendo como el hombre viejo para nacer con Cristo como persona, como hombre nuevo. Entonces, es espiritual. Nosotros no lo vemos, pero el Señor sí, y Él sabe a quién lo va a trabajar espiritualmente. Muchas gracias. Bien, ustedes escucharon, aquí está la primera, pueden retroceder el video incluso, escucharon los fundamentos que yo di, los fundamentos que ella dio, y ustedes pueden sacar sus conclusiones. No es la verdad de ella, no es la verdad mía, ella no tiene la verdad, yo no tengo la verdad está en las Sagradas Escrituras. Me alegra como ella lo está haciendo, de esta manera interesante. Ahora pasamos a la segunda parte, que le dijimos que había opción a que yo le preguntara algunas cosas y que dijera algunas cosas, ¿no? De lo que usted ha dicho, tengo unos 5 o 6 puntos que no estoy de acuerdo y lo quiero poner. Usted lo puede leer de su Biblia, ¿sí? La primera parte que usted me habla de que no se puede comer carne, no se puede comer beber sangre porque está prohibido. Cuando Adán y Eva pecan, entonces mueren por haber desobedecido. Bueno, y Dios pone como un alcance, un ángel de que cuidar ahí para que no entren, para que no puedan comer del árbol de la vida, ya no pueden comer. Entonces, la sangre es la vida y le pertenece a Dios. Como el hombre no puede ya entrar a la vida, porque ya Dios cortó, cerró, ¿qué estaba en el paraíso? El árbol de la vida. Ya no podía para entrar allá para comer el árbol de la vida. Entonces, la sangre era la representación de la vida. No podían comer sangre.
porque la sangre le pertenece a Dios. Levítico capítulo 17, del versículo 10 en adelante, le pertenece a Dios la sangre. El ser humano no puede hacer eso. Cuando viene Jesucristo, ¿qué nos trae Jesucristo? Lo que habíamos perdido con Adán. ¿Qué habíamos perdido con Adán? La vida. ¿Por qué no podíamos comer sangre? Porque la sangre es símbolo de vida. La vida le pertenecía a quién? A Dios. Estábamos en el pecado, muertos, no podíamos salvarnos, no podíamos tener vida. ¿Qué nos trae Jesucristo? Vida. Por eso cuando en Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante, dice que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida. ¿Qué nos trae? La vida que habíamos perdido. Con Cristo podemos beber su sangre, porque Él nos restablece la vida. ¿Qué era la sangre? La vida. ¿Qué nos trae Cristo? Vida. Por eso ustedes verán que cuando nosotros comemos la cuerpo y la sangre de Cristo, no estamos comiendo carne humana, como Él ya dejó entender. Estamos comiendo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29, que la hermana va a leer. No estamos comiendo carne humana, no somos caníbales. Estamos comiendo lo que dice Juan capítulo 1, versículo 29. Escuchen. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos comiendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque en la antigua alianza Dios había hecho un pacto y había matado un cordero y su sangre era símbolo de vida, al punto que donde estaba la sangre no entraba el ángel exterminador, no morían, porque era símbolo de vida la sangre. Cristo es el que nos trae la vida y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso la última cena lo instauró cuando se mataba el Cordero de la Pascua, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero, entonces Él nos trae la vida, no hay ningún problema. Ahora, cuando ella dice, en la otra parte, que ella dice allá que el sacerdocio de Melquisedec, donde habló del sacerdocio de Melquisedec y que todos son sacerdotes, entonces después que ya viene Cristo, todos somos sacerdotes, porque eso está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9, está escrito que ahí somos todos sacerdotes, una nación santa, un sacerdocio real, somos reyes, somos sacerdotes. Está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahí está, nación santa, pueblo adquirido, somos sacerdocio real. Pero eso no era solamente después que vino Cristo. Hermana, eso ya existía antes de venir Cristo. El sacerdocio real, el común de los fieles, ya existía antes de venir Cristo. Y está escrito